Señor. Sí, Señor. Tú eres bueno, Señor. Solo queremos exaltar tu nombre y bendecirte. Amado Señor, poderoso eres. Sí, Señor. Te cantamos a ti, Señor.
Señor. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Jesús. Oh, aleluya. Sí, Señor. Fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, cuánto te quiero agradecer. Tú eres digno, Señor. Solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres Dios. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres Dios. Solo tú, Señor. Tú mereces toda gloria, Señor. Gloria a ti. Gloria, gloria a ti, mi Cristo. Tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto. Gloria en lo alto. Gloria al Rey. Solo tu nombre es grande, Señor. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Te adoramos, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas.
por ese precio que pagaste, Señor. Hoy estamos aquí, limpios delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sí, Jesús. Gracias, Señor.
¿Puede decirlo conmigo una vez más? Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, te damos gracias por lo que hiciste por nosotros. Éramos indignos de esta salvación tan grande, pero tú, Señor, y tu gran misericordia alcanzó nuestra vida. Oh, amado Señor, gracias, gracias te damos hoy por ese amor único que tuviste por el mundo. Oh, Señor amado, gracias, gracias por ese inmenso amor que hoy cubre, Señor, que hoy nos cubre a cada uno de nosotros. Gracias porque sanaste nuestro corazón y nuestra mente. Tu Espíritu Santo ha obrado en nosotros y hoy, Señor, solo podemos darte gracias y poder levantar nuestras manos, Señor, a ti para engrandecer tu nombre hermoso, Señor. Oh, gracias, Señor, por ese toque en nuestras vidas. Gracias porque pudimos conocerte justo a tiempo. Porque ¿qué iba a ser de nuestras vidas, Señor, si tú no estabas con nosotros? ¿Qué iba a ser de nuestra familia, Señor, si tú no pusiste tu mano de poder, Señor? Hoy no estaríamos aquí, Señor. Por eso hoy te cantamos con todo nuestro ser, Señor. Queremos levantar tu nombre en alto, exaltarte solamente a ti, Señor. Oh, poderoso es tu nombre, poderoso eres, Señor. No hay nadie como tú, amado Señor. Amén, sí, Señor. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es,
Majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús es mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más, bienvenido a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por su presencia, porque podemos estar en este lugar. Amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que, pensando en lo que nos están compartiendo en los cultos, ¿verdad? Y quería repasar algunos textos para introducirnos al tema. Quizás usted, ya lo sabe, pero es bueno recordar y afirmar y para que entremos en tema. Acompáñame a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Vamos a ir a 2 de Pedro 1:21. Dice su palabra, 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, quizás ya saben o no, pero la Escritura fue inspirada por Dios a través de su Espíritu. Entonces podríamos decir que el autor de la palabra es el Espíritu Santo, que utilizó personas, sí, utilizó personas. Dice que alrededor de 40 escritores escribieron la Biblia en distintas épocas, distintos tiempos, con distintos oficios, pero todos llevaron una unidad, un solo tema central en esa palabra. Por eso es tan especial y por eso también nadie puede refutarla, nadie puede decir que no es palabra de Dios. Amén. El tema central sabemos que es Jesús y su obra redentora. Como decía, en algunas ocasiones dice que Dios le dijo a estas personas que escribían, algunos profetas, salmistas, palabras específicas que debían hablar, ¿sí? Textuales, digamos, que debían llevar para un momento para su pueblo. Otras veces usaba a las personas, dice, usaba sus mentes, sus experiencias y su vocabulario también, amén, para que los demás pudieran entender y producir el mensaje que Dios quería para su pueblo y para nosotros. Entonces sabemos que el Espíritu Santo es el autor de la palabra. Como el Espíritu es Dios, ¿no es cierto? Dios es el autor también de la palabra. Recordemos que son 3 en uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero la función de inspirar, de ayudar al hombre a llevar el mensaje fue el Espíritu Santo. Entonces dice que Él nos habilita a todos nosotros, nos usa como instrumentos. Dice que nos suministra poder para llevar a cabo su obra. Y eso lo vemos en 1 de Corintios. Acompáñame a 1 de Corintios. 1 de Corintios 12. Primera de Corintios 12, 7, 8, perdón. Dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y así, como esto ya lo vimos también, Dios reparte, ¿no es cierto?, a cada uno distintas formas, pero es Dios a través de su Espíritu que nos capacita y habilita para hacer su obra. Amén. Otra cosa importante del Espíritu vemos en Juan 14.
Son textos ya que hemos leído, importantes, pero nos van a llevar quizás a profundizar. 14:26. Dice así, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recuerden que en este momento, en este tiempo, no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió mucho después de que Jesús murió, resucitó, mucho tiempo después, ¿sí? Estaba la palabra de los profetas, el Pentateuco, la Torá, el Antiguo Testamento. Hasta ese momento, el pueblo de Israel solo tenía esa parte de la palabra. Entonces, dice que Jesús le dijo, Él os enseñará y os hará recordar. Tengan en cuenta eso. Y después que pasó esto, ¿no es cierto? Que Jesús, hizo su obra. Estos autores del Nuevo Testamento recibieron el Espíritu para poder escribir también esta palabra. Porque si recuerdan, aunque los discípulos y algunos que escribieron, ¿no es cierto?, esta parte de la Biblia, anduvieron con Jesús, escucharon sus enseñanzas y muchas veces no entendían, ¿se acuerdan? Cuando a veces Jesús hablaba y les enseñaba y ellos aparte le preguntaban, ¿qué quisiste decir, maestro? Y Él les volvía a explicar. Entonces no había un entendimiento todavía. Pero dice que el Señor iba a enviar su Espíritu para enseñarles y ayudarles a recordar lo que Jesús le había enseñado. Amén. Entonces ellos después pudieron escribir todo el Nuevo Testamento con precisión, dice, sin falla. Y podemos ver también que el Espíritu nos ayuda a comunicarnos con Dios. Sabemos que comunicarnos con Dios podemos escuchar su voz a través de su palabra. Nosotros cuando leemos la palabra, Dios nos está hablando. Amén. Y nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Y en ambos casos interviene el Espíritu, ¿sí? Porque dice que el Espíritu reveló esta palabra. El Espíritu, así como le ayudó a los discípulos a comprender, a recordar, también nos ayuda a nosotros a ver lo que Dios quiere para nuestras vidas, para traernos consolación, aliento. Amén. A veces no todos podemos escuchar la voz de Dios audible, pero sí la tenemos en su palabra. Cada vez que leemos una cita, un texto, un capítulo, Dios nos está hablando, nos está enseñando. Amén. Y la oración también, porque la oración, nosotros hablamos con Dios, ¿sí? Podemos comunicarnos, expresarle abiertamente todo lo que sentimos, con intimidad, ¿no es cierto?, con confianza. Pero también interviene el Espíritu, como dice Romanos 8:26, que nos ayuda a nuestra debilidad para interceder y pedir como conviene. Porque muchas veces nosotros quizás estamos pidiendo mal, quizás no oramos correctamente. Entonces viene el Espíritu y intercede, lleva nuestra oración delante de Dios. Amén. Dice que los primeros cristianos, estos cristianos de Hechos, ellos dicen que no descuidaron la oración. Dice que no dedicaron a hacer teorías de la oración, sino que oraron, ¿sí? Ellos oraron. Y cuando recibieron el Espíritu, ellos estaban unánimes, juntos, orando y esperando la manifestación de su Espíritu. Entonces es importante para nosotros orar y leer su palabra. Porque otra cosa que nos enseña en Hechos 2:42 dice que, vamos a ir a Hechos 2:42, recordar un poquito. Hechos 2:42.
Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Fíjense, esto ya era después del Pentecostés, pero esta palabra perseveraron significa que se mantenían firmes, constantes, o sea, ellos ya lo venían haciendo. Después que Jesús ascendió, ellos recordaron la palabra del Señor, que tenían que esperarles en Jerusalén y que iba a venir su Espíritu Santo. Entonces dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la palabra que era del Antiguo Testamento, podríamos decir nosotros, en la Escritura, ¿sí? La palabra de Dios. Dice que perseveraban, y también en la oración. Ellos buscaban el conocimiento de Dios, la revelación de Dios. Y esto es una característica del cristianismo, ¿sí? La enseñanza de la palabra. Nosotros, gracias a Dios, en esta época todos podemos obtener una Biblia, podemos tener la palabra de Dios en nuestras manos, podemos tener acceso libre a ella, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, nuestra iglesia nos enseña a estudiar la palabra en forma sistemática también, no solo en las reuniones, cuando venimos así aprendemos de su palabra, sino que, y no es que esté haciendo propaganda de Fiel, pero es importante. ¿Por qué? Porque nos instruimos, ¿sí? Es una forma de estudio sistemático, importante, y que no en todos lugares hay esto. Aunque el cristianismo habla de la enseñanza, en otros lugares yo he conocido, no sé ahora si habrá cambiado, pero no será permitido enseñar de esta forma, con libros, con Biblias, con reuniones, así como hacemos de grupos. No había esa posibilidad. Por eso nosotros debemos valorar eso, que esta iglesia tiene esa visión de enseñar, de impartir la palabra, porque eso es fruto para nosotros, ¿sí? Es edificación. Entonces vamos a tener también para dar. Amén. Es importante poder estudiar la palabra. Está bien que nosotros leemos en nuestra casa, tenemos nuestro devocional, y eso es muy importante también. Pero también añadir eso, que tenemos esa posibilidad. Dice que estos primeros cristianos también fueron primeros discípulos, alumnos, ¿sí? Fueron alumnos de Jesús. Ellos se recibieron cuando llegó el Espíritu Santo, que trajo revelación, que trajo guía, poder. Y ellos continuaron, no se quedaron solamente con lo que le enseñó Jesús en su momento, con lo que aprendieron de los profetas, sino que ellos fueron buscando más del Señor a través de su Espíritu, ¿sí? Conociendo más al Señor, plasmando la palabra, predicando la palabra, el mensaje. Y dice que, y bueno, también las señales, hicieron milagros. Ellos perseveraron en eso, ¿sí? Y acá voy a ir al tema central. Acompáñame a Efesios, que es muy conocido, pero yo lo había leído muchas veces, pero cuando leí, bueno, quizás porque estamos en este tiempo de hablar del Espíritu. Efesios 6, 17. Efesios 6, a partir del 10 nos habla de la armadura de Dios. Amén. Toda la armadura es importante, por supuesto que sí. Pero yo voy a hacer énfasis en el verso 17. Porque dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que ese es mi tema, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Y esta expresión creo que yo la he mencionado, la he leído, la he escuchado, pero creo que tomó más peso en mí en este tiempo, la espada del Espíritu. Por eso introducía acerca de la palabra. Amén. ¿Me sigue? Amén. Y acá, si vemos en los versículos 13 y 16, dice, por lo tanto, tomad, dice, toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. El verso 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Pero ese tomad, del original del griego, es diferente al tomad del verso 17. Porque dice que ese tomar se traduce como recoger o levantar del suelo, ¿sí?
literalmente recoger o levantar del suelo. Y el tomat del verso 17, que habla del yelmo, ¿sí? el casco que va a nuestra cabeza, y la espada del Espíritu. En este caso el tomat, no le pronuncio griego porque no sé cómo se pronuncia, pero es del griego. Significa recibir o aceptar. Hablamos de yelmo, recibimos y aceptamos la salvación. Si hablamos de la espada, que es la palabra, recibimos y aceptamos. Por tanto, dice que la salvación, como la palabra, no son otorgadas por Dios, ¿sí? No son otorgadas como un regalo. No tenemos que procurarnos a nosotros mismos de ellas. No así como la otra parte de la armadura, que sí nosotros tenemos que trabajar para ello. Pero en este caso, del yelmo y la espada del Espíritu no son otorgadas. Y como son otorgadas, tenemos que tomarla. Y cuando habla de espada del Espíritu, dice que esa espada, esa palabra también griega, se traduce como machete o daga. No era una espada grande, larga, dice que entre 15 y 40 centímetros, ¿sí? Era corta, punzante. Y eso servía para que la espada es un arma, es la única arma que tenemos en la armadura, un arma, ¿no es cierto? Porque el otro es todo cobertura, ¿sí? Cobertura. Y este es un arma que representa pelea, ¿no es cierto? Que sirve para ¿qué? Para defendernos y para atacar. Amén. ¿De qué nos defendemos? Del enemigo, de la acechanza del enemigo. ¿Y qué atacamos? También al enemigo. Con el poder de su palabra, ¿no es cierto? Podemos resistir al enemigo con la palabra del Señor y podemos defendernos de su ataque con su palabra. Amén. Y como es un arma de defensa y es corta, es para la pelea cuerpo a cuerpo casi, ¿sí? No nos deja, tenemos que acercarnos para poder hacer un golpe de espada. Amén. Entonces, volvamos a la espada del Espíritu. Dice que, ¿por qué es llamada la espada del Espíritu? Como dije anteriormente, porque el Espíritu es el autor de la palabra. Amén. Él es el autor, el que guió para escribir la palabra de Dios, que tiene poder. Dice que es el Espíritu Santo el que pone la espada en la mano del creyente. Miren qué importante eso. El Espíritu pone la espada en la mano del creyente. Y no solo la pone, sino que también lo capacita para poder usarla. Y aquí vimos que nos sirve para defendernos y atacar. Pero tiene otra función muy importante también, que vamos a ver en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un arma de doble filo que penetra, dice, penetra. Y esta espada, esta palabra dice, donde dice que toda espada, ¿no es cierto? Esta expresión es la misma expresión de Efesios 6:17. Es la misma expresión, es esa daga, ¿sí? Que sirve para defendernos, para atacar, pero también para introducirse en lo profundo del ser humano. ¿Por qué habla de tuétanos, ¿no es cierto? Coyuntura, porque acá tenemos hueso,
piel, carne, ¿no es cierto?, músculos. Es difícil penetrar hasta el corazón, ¿verdad? Bueno, esta espada dice que en este caso también se ejemplifica como un bisturí de un cirujano, que penetra, que corta y que llega, dice que extirpa el tumor para dar vida y salud espiritual al corazón. Y habla del corazón, podríamos decir que, bueno, acá dice el alma y el espíritu, pero es, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Todo lo que guardamos, ¿no es cierto?, nuestra alma, nuestro corazón, bueno, el corazón siempre es como que el centro, ¿no es cierto?, pero eso dice que penetra y llega, porque decía un predicador que si hay algo difícil de convertir, de transformar, es el corazón del hombre. El corazón y la voluntad del hombre son muy difíciles de doblegar. Nosotros podemos influenciar a las personas, pero no las podemos convertir. Y si no se quiere doblegar, nadie lo va a hacer. Solo la palabra de Dios. Por eso dice que penetra, corta, extirpa lo que nos sirve, limpia y trae salud y vida espiritual. Entonces pensaba, ¿no?, en lo que estamos viendo. Dice, tenemos ejemplos muy claros. Fíjense en Mateo 4, vamos a ver. Vamos a hacer un contraste de ejemplos de Jesús y un par de apóstoles. Mateo 4. Mateo 4. Del 1 al 10 más o menos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y si vemos un poquito más atrás en el verso 3:16, antes de ir al desierto, Jesús dice que fue bautizado y descendió el Espíritu como paloma sobre él. Él recibió el Espíritu Santo y dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Él ya estaba investido de poder para iniciar su ministerio. ¿Y qué pasó? Vino el enemigo. ¿Y qué hizo el Señor? Sacó la espada. Escrito está, le dijo. Y lo venció, lo resistió con el escrito está. Él como hijo de Dios podría haberle dicho que vengan ángeles y lo destruyan. Él es Dios también. Pero Él para enseñarnos, darnos un modelo también, Él usó la palabra del Espíritu. Pero fíjense que Él fue lleno del Espíritu, el Espíritu estaba en Él cuando inició su ministerio, fue bautizado, el Espíritu vino, el Espíritu lo llevó al desierto. Y el Espíritu lo capacitó para soportar ese tiempo y esa tentación, esa acechanza del diablo. Amén. Con la palabra, escrito está. Ahora recordemos Pedro, del que ha sido mencionado bastante. Podríamos decir, vamos a ver el currículum vitae, la hoja de vida de Pedro. ¿Pedro quién era? Un pescador. No tenía mucha educación teológica, seguramente sabría lo que le enseñaron los padres, como ellos hacían de boca en boca, ¿no es cierto?, de quién fue Moisés, la historia de Israel, pero
no tenía un conocimiento, un gran conocimiento de la palabra. ¿Sí? Él era más del trabajo de fuerza y un hombre de trabajo. Y después fue discípulo de Jesús. Pero sin embargo, cuando él siguió a Jesús y cometió sus errores, por supuesto, sabemos, pero cuando él fue lleno de su espíritu, cuando recibió el espíritu en el Pentecostés, él pudo levantarse y poder hablar y predicar y dar un discurso tremendo discurso, que se convirtieron mucha gente, que asombró a las personas, pero porque el Espíritu estaba en él. El Espíritu lo capacitó, lo habilitó, lo ayudó a soltar la palabra. Y esa palabra fue poderosa, que traspasó los corazones y dejó boca abierta a todos, ¿verdad? Tremendo lo que hizo. Él tenía el conocimiento de las enseñanzas de Jesús, porque él andaba con Jesús. 3 años anduvo con Jesús. Y aunque andaba más o menos, pero dice que, por eso cuando leímos al principio, Él os hará recordar, le dijo a Jesús, cuando venga el Espíritu, os enseñará y os hará recordar. Amén. Ahora podemos ver otro apóstol. Acompáñame a Hechos 9. Otro caso muy, podríamos decir, contrario al de Pedro. Hechos 9, verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ese fue el encuentro que tuvo Saulo con Jesús. Amén. Y antes de seguir, podríamos ver ahora el currículum de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre de una familia, digamos, prominente. Tenía ciudadanía romana, hablaba varios idiomas. Era un hombre instruido que tenía un oficio, él hacía tiendas. Él, aunque no vivía en Jerusalén, vivía en Tarso, pero en un tiempo él fue a Jerusalén para estudiar solamente, ¿sí? Para estudiar la ley con el maestro que era muy importante en esa época, que era Gamaliel. Él instruyó a Pablo. Él era un hombre que sabía y conocía toda la ley, toda la palabra que estaba escrita la sabía. Era un fariseo, hebreo de hebreos, dice que era. Él tenía todos los requisitos que necesitabas para ser hebreo. Circuncidado, había estudiado la palabra, se cuidaba, hacía todo lo que él tenía que hacer, ¿verdad? Pero sin embargo, él persiguió a los cristianos. Sin embargo, él no tuvo, aunque sabía y conocía la palabra, no la entendía. Era puro conocimiento, pura religión, pura letra, porque él no tuvo revelación de quién era Jesús. Aunque él no estuvo, dicen que probablemente cuando Jesús fue muerto, él no estaba en Jerusalén, él vino después. O sea que ellos se anduvieron cruzando en el camino, podríamos decir. Pero él no, capaz que escuchó de Jesús, pero no se acercó a él, no era su tiempo. Pero en su tiempo el Señor le salió al encuentro y dice que se le apareció Jesús ahí, ¿verdad? Y en el verso, para resumir un poquito, bueno, él se levanta de ahí, queda ciego, lo llevan a Damasco. Y entonces el Señor le habla a Ananías para que vaya a orar por él. Y le dice en el 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, le dijo Ananías por Pablo,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahí vemos en contraste con Pedro. Él era un hombre que tenía mucho conocimiento, ¿sí? Pero no tenía revelación. No sabía discernir la verdad. No sabía reconocer de que estos cristianos que él perseguía eran seguidores del Mesías, del que había sido anunciado. Él pensaba que eran blasfemos, que había que matarlos porque no eran. Pero sin embargo, cuando vino, el Señor le tuvo que salir al encuentro. Él se convirtió su corazón y después mandó Dios a su siervo para que orara y fuera lleno del Espíritu. Y ahí Pablo comienza su ministerio. Él tenía la palabra, le faltaba el Espíritu. Entonces es necesario las dos cosas, palabra y Espíritu. Amén. Porque podemos tener mucho conocimiento, saber mucho, leer mucho, pero si no tenemos su Espíritu, esa palabra no va a ser viva ni eficaz ni en nuestras vidas ni en otras personas. Porque a veces podemos errar distorsionándola, malinterpretándola, ¿sí? Porque dice que su Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Amén. Y algo importante que mencionaba anteriormente, que leíamos en Juan, dice que Él os enseñará y os hará recordar. Ahora, si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo vamos a recordar algo? ¿Cómo venía el Espíritu a recordarnos una palabra? Entonces es importante amar otra vez la palabra, volvernos a la palabra. A veces, bueno, hablo por mí, por ahí soy media floja para leer. Antes me gustaba mucho leerle, ahora como que ando media floja, pero me vuelvo a la palabra ahora. Y debe ser por eso que cuando leí la espada del Espíritu, ay Señor, dije, tengo que volverme a tu palabra. Porque, como decía Hebreos, es viva, eficaz y penetra. Y si nosotros tenemos que hablar la palabra y que penetre en el corazón de otra persona, tiene que ser con el poder del Espíritu, para que haga la obra que tiene que hacer. Dice Isaías que su palabra no volverá vacía. Amén. Tenemos que pedir al Señor ayuda, ¿no es cierto? Que Él nos ayude en este tiempo a volvernos a su palabra, en oración también, porque eso es todo como un paquete, palabra, oración, buscar de su Espíritu. Como decía, dice, Él derramará de su Espíritu, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a recibirlo, a tomarlo. Porque si nosotros decimos, bueno, sí, está bien, el Espíritu está dentro de mí, pero hay más, como decía el pastor, no hay medida. Él puede llenarnos más, capacitarnos más, habilitarnos más y darnos ese denuedo que tuvieron en ese tiempo los cristianos, ¿no es cierto? Ese denuedo de hablar con valor y verdad la palabra del Señor. Quizás podemos decir, bueno, yo no estudié mucho la palabra, no sé mucho, pero si usted lee su palabra y busca de su Espíritu, el Señor le va a dar la gracia para hablar la palabra justa. No es necesario ser un gran orador o hacer un gran discurso. Quizás una palabra en el momento justo va a provocar algo en la otra persona. Entonces, tenemos que buscar del Señor, volvernos a su palabra y seguir clamando que derrame de su presencia, que su Espíritu nos encienda, que su palabra fluya en nuestra boca, que no tengamos temor, timidez o dejadez. Bueno, la próxima vez le hablo, la próxima vez. A veces somos un poquito así, ¿verdad? Después, dejamos para después. Dice que el Espíritu Santo es el perfeccionador de la obra divina en nuestras vidas. El que nos edifica, nos enseña, nos guía, nos capacita. Y sin duda Dios quiere capacitarnos, quiere guiarnos, quiere que demos frutos. Y por eso debemos estar anhelante,
orando, leyendo su palabra, que Él ponga esa espada en nuestras manos, pero que tenga filo, no que esté desafilada ni sin punta, sino una espada que sea útil en el momento, sea para defendernos, sea para atacar, o sea para penetrar en los corazones de las personas. Amén. Que el Señor en este tiempo, como venía su palabra, nos encienda. Nos restaure, nos llene con poder. Poderoso Dios, poderoso Señor, una vez más, Señor, venimos ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que llama, tú eres el que capacita. Y en este tiempo, Señor, quieres derramar y derramar de tu Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no endurecer nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a no dejar pasar esta oportunidad en la que tú estás moviendo las aguas, Señor. En que quieres moverte en medio de tu pueblo, en que quieres hacer milagros y señales, Señor. Te rogamos, Señor, derrámate en nuestras vidas. Derrámate, Señor. Oh, Señor, si hay sequedad, Padre, trae vida, Señor. Si hay cansancio, Señor, levanta, Señor, a tus hijos, fortalece, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, a estar expectante de tu obrar, Señor. Tú no has cambiado, Señor. Tú eres el mismo poderoso. Y tu Espíritu, Señor, no ha menguado. Tu Espíritu tiene el mismo poder. Oh, Señor, obra nuestras vidas en este tiempo. Que descienda tu unción, Señor. Que pudra yugo. Que libere las mentes, Señor. Que sane los corazones. Poderoso eres tú, Señor, para obrar. Muévete en medio de nosotros, Señor. Esperamos en ti, como en ese día, Señor. Esperamos, Señor. Derrámate, Señor. Derrámate, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh,
gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Aceptamos la verdad de tu palabra. Resistimos la mentira del infierno, todo engaño de Satanás. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Trae vida, trae vida, trae vida, trae vida. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Señor, aquí estamos delante de ti. Estamos esperando como los 120 que esperaban lo inesperable, lo que no se podían imaginar, una experiencia diferente, algo nuevo. Aleluya, aleluya, el Consolador, el Espíritu de verdad. Aleluya. Sí, Señor, que se repita, Señor, en nuestros corazones, en nuestro interior, este avivamiento, este soplo del Espíritu que nos vivifique, que nos saque de nuestros argumentos, de nuestros pensamientos, de nuestra apatía, de nuestra indiferencia, de nuestra insensibilidad, de nuestro adormecimiento. Que tu Espíritu nos despierte. Espíritu Santo, vuelve, Señor, el gozo de la salvación. Vuelve, Señor, sobre nosotros el amor del principio, el amor a tu palabra, el amor a tu presencia, el amor a los hermanos, el amor a la iglesia, el amor al prójimo. Señor, vuélvenos el gozo de la salvación. Vuélvenos el gozo de la salvación. Y Espíritu noble nos sustente. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Cantemos y después oramos por las necesidades que tenemos aquí. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor.
tú le has